Hola, nuevos padres. Felicidades por su nuevo bebé. Este es un momento muy especial y estamos aquí para ayudarles a sentirse seguros y preparados. Aquí les presentamos algunos datos importantes que deben saber. Mamá, descansar y cuidarse es importante. Procure dormir cuando el bebé duerma. Pida ayuda con la cocina, la limpieza y el cuidado del bebé. No intente hacer demasiado. Coma alimentos saludables y beba mucha agua todos los días. No levante nada que pese más que el bebé durante 4 o 6 semanas. Consulte con su médico cuando es seguro tomar un baño de tina. Debe ducharse todos los días para mantenerse limpio. Tendrás sangrado vaginal después del parto. Es normal. Usa toallas sanitarias, no tampones. El sangrado debería disminuir después de unos días y disminuir gradualmente durante el mes siguiente. Tendrás sangre roja, luego flujo rosado y finalmente flujo blanco transparente. Al principio, orinar o defecar puede doler. No hay problema. Bebe mucha agua y come muchas frutas y verduras para aliviar el dolor. Dile a tu médico si te duele mucho o si no, puedes ir al baño. El dolor y la curación tendrán algunas semanas en mejorar. Es posible que le duela el vientre, los pechos y la parte de atrás. Puede utilizar compresas de hielo o tomar medicamentos que su médico le indique. Los puntos sanarán en unas pocas semanas. Para la curación y para prevenir infecciones, no se debe introducir nada en la vagina durante 6 semanas. Si tiene alguna dificultad con lactancia, asegúrese de contactar a su profesional de salud o una consultora de lactancia. Nuestro equipo de lactancia está aquí para apoyarla, con asistencia telefónica y una clínica de lactancia gratuita. Esté atenta a cualquier signo de infección. Recuerde que el dolor en los pezones no es normal. Si sus pezones están agrietados, sangrando o con hematomas, comuníquese con el equipo de lactancia para recibir asistencia inmediata. Si nota fiebre, síntomas parecidos a los de la gripe o enrojecimiento y dolor en los senos, esto podría ser signos de una infección mamaria y debe llamar a su profesional de la salud de inmediato. Es normal sentirse feliz, triste, cansada o enojada. Pero si lloras mucho, te sientes muy triste o tienes ansiedad que no mejora en 2 semanas, debes pedir ayuda. Si alguna vez tienes pensamientos de hacerte daño a ti misma o al bebé, llama inmediatamente al 911 o a la línea de crisis y suicidio al 988. Llame al consultorio de su médico o partera o vaya a la sala de emergencia si su sangrado es muy fuerte, empapa una toalla sanitaria en 1 hora o expulsa coágulos de sangre grandes, más grandes que una pelota de golf. Tiene fiebre más de 100.4 Fahrenheit o 38 grados centígrados. Te sientes mareado o muy débil. Dolor fuerte en el abdomen. Su corte o puntos huelen mal o se ven rojos. Dolor de cabeza no desaparece o empeora cada vez más. Ver borroso o ver manchas, dolor en el pecho o vientre, dolor en una pierna que no desaparece, especialmente si la pierna está caliente al tacto, hinchazón en los pies, manos o cara, muy poca orina o ardor al orinar. Si tiene un bulto en la axila o en el pecho, está enrojecido, le duele o tiene fiebre o síntomas gripales. Estos podrían ser señales de una infección o si te sientes triste y asustado. Si tuviste una cesárea, es muy importante mantener la herida en tu abdomen limpia y seca. Lava suavemente la zona con agua y jabón. Al ducharte, deja que el agua corra sobre ella. No la frotes ni la restriegues. Después de la ducha, sécala con palmaditas suaves con una toalla limpia. Usa ropa holgada y cómoda. Los pantalones o cinturones ajustados pueden rozar la incisión y causar dolor. Revisa la herida a diario. Si se ve muy roja, inflamada, se abre o huele mal, llama a tu médico inmediatamente. Necesita un chequeo médico. Debe hacerse su propio chequeo dentro de las 2 semanas posteriores al parto y nuevamente a las 12 semanas. Si tuvo una cesárea, presión arterial alta, sangrado abundante o síntomas de presión,
Su cita podría ser antes. Puedes volver a quedar embarazada incluso si no tienes la regla. Lo mejor es esperar 1 año y medio antes de volver a quedar embarazada. Pregúntale a tu proveedor de atención médica sobre métodos anticonceptivos si no deseas tener otro bebé ahora. Es normal sentirse feliz, triste o cansada. Esto se llama baby blues y suele mejorar, pero si tienes mucha tristeza o preocupación durante más de 2 semanas, informa a su profesional de salud. Si alguna vez piensas hacerte daño a sí misma o a tu bebé, llama al 911 o a la línea de ayuda para suicidios y crisis al 988. Bebé. Cuidar a un recién nacido puede dar un poco de miedo, pero lo dominarás. Su bebé debe ser examinado por su proveedor de atención médica dentro de las 24 a 48 horas posterior al alta para controlar la alimentación, el peso y detectar ictericia. Tu bebé necesita comer con frecuencia. Te avisará cuando tenga hambre, llorando o haciendo pequeños ruidos de succión. Amamanta a tu bebé cuando lo pida al menos de 8 a 12 veces en 24 horas. Recuerda que es normal que los bebés se despierten para comer durante la noche. También es importante que la lactancia materna o el uso de extractores de leche durante la noche para la producción de leche. Tú y tu bebé aprenderán a hacerlo juntos. Puede llevar tiempo, así que ten paciencia. Si necesitas ayuda, pide ayuda profesional de salud del bebé o llama al departamento de lactancia. Los bebés recién nacidos orinan y defecan mucho. Tendrás que cambiarlos los pañales varias veces al día. Puede anotar las horas en que tu bebé orina o defeca e informarle al médico durante la consulta. Para limpiar al bebé, use un paño suave o toalla húmeda. En niñas, siempre limpie de adelante hacia atrás. Si la piel está roja, puede ser dermatitis de pañal. Usa crema para el pañal. Los recién nacidos duermen mucho, pero por periodos cortos. Es importante ayudarlos a dormir de forma segura. Acueste siempre a su bebé boca arriba. Acuéstelo sobre un colchón firme y plano, una cuna o Moisés. No use mantas, almohadas ni juguetes blandos en la cuna. No es necesario bañar completamente a tu recién nacido todos los días. Basta con unas cuantas veces por semana. Durante la primera o segunda semana, bañe a su bebé con una esponja. Use un paño húmedo y tibio para limpiarle suavemente la cara, el cuello y el cuerpo. Viste a tu bebé de la misma manera que vestirías tú. No le pongas demasiada ropa, podría pasar calor. Una vez que el ombligo de tu bebé se haya caído y cicatrizado, puedes probar una bañera pequeña. Asegúrate de que el agua esté tibia, no caliente. Sostén la cabeza y el cuello de tu bebé en todo momento. Asegúrese de tener una silla de auto aprobada por el gobierno federal de los Estados Unidos para su bebé. Asegúrese siempre de que la silla esté instalada correctamente en el asiento trasero, en sentido contrario a la marcha. Las correas de arnés deben estar ajustadas con las correas superiores a la altura de los hombros o por debajo y el clip del pecho a la altura de las axilas. Evite llevar ropa abultada en el auto y compruebe que la cabeza del bebé esté bien sujeta y en un ángulo, una posición correcta y segura para facilitar su respiración. Todos los bebés lloran. Es una forma de decirte que necesitan algo. Puede que tengan hambre, estén cansados, tengan demasiado calor, demasiado frío o tengan el pañal sucio. Intenta consolarlos. Méselos suavemente, háblales o cánteles suavemente o envuélvelos en una manta ligera. Está bien pedir ayuda. Si estás cansada y el llanto no para, puedes poner a tu bebé en su cuna y descansar un rato. También puedes pedir ayuda a un amigo o familiar. Nunca sacudas a tu bebé. Si alguna vez te sientes abrumado, puedes ponerlo en un lugar seguro y descansar.
Llamar a un amigo o familiar de confianza o a la línea de ayuda para padres disponible las 24 horas al 1-800-4-8-CHILD o 1-800-422-4453. Tu bebé debe dormir en tu habitación cerca de tu cama, pero en su propia cuna o Moisés, al menos durante los primeros 6 meses. El ABC del sueño seguro. A. De solo. Tu bebé debe dormir solo. No debe dormir en la misma cama que tú, un hermano o hermana o ninguna mascota. Es fácil que alguien se dé la vuelta y le dificulte la respiración. Lo más seguro es que tenga su propio espacio como una cuna o Moisés. B. De espaldas. Siempre acueste a su bebé boca arriba para dormir. Siempre esta es la regla más importante. Si un bebé duerme boca abajo o de lado, puede serle mucho más difícil respirar. Si un bebé vomita mientras está boca arriba, su cuerpo está diseñado para manejarlo con seguridad sin atrancarse. C. De cuna. Tu bebé debe dormir en una cuna o Moisés seguro. La cama debe tener un colchón firme y plano y solo una sábana ajustable. No coloques nada más en la cuna como mantas, almohadas, protectores de cuna ni peluches. Estos objetos suaves pueden acercarse a la cara de tu bebé y taparle la nariz y la boca. Usa sacos de dormir y no pongas gorrito mientras duerme. ¿Cuándo llamar al doctor del bebé? Llama de inmediato si tu bebé tiene fiebre de 100.4 Fahrenheit o 38 centígrados o más. Temperatura tomada en la axila. No orina en 24 horas. Tiene la piel o los ojos amarillos. No se despiertan para comer o come muy poco. Llora y no se calma. Vomita mucho, especialmente si el vómito es verde o amarillo. Tiene enrojecimiento, secreción o mal olor de los ojos, ombligo o el pene.